acompañarnos hoy en nuestra mesa de Son posibles nuevas competencias para personas profesionales del libro. Tengo el agrado de estar acompañando hoy grandes mujeres profesionales en la edición del libro latinoamericano. Contamos con la participación de Lidia Castillo, quien es administrador, lleva más de una década. Esperamos. Lleva más de una década en la industria editorial. Y es coordinadora de marketing y ventas de la editorial UPC, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Gracias. Adelante. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la UNAM por propiciar encuentros donde no solo conozcamos nuestros propios catálogos y de nuestros colegas, sino por promover encuentros donde compartimos nuestras experiencias y las buenas prácticas editoriales. Comencemos. Jorge Volpi hoy día en la mañana hizo un excelente recorrido por algo que yo voy a resumir en 2 o 3 diapositivas sobre la evolución y cómo vamos evolucionando nosotros. No solamente de la lectura, del libro, del lenguaje. A ver. No pasa. No, ya no. Ya, ahí sí, un poquito más. Ahí está. La evolución de la sociedad nos ha hecho adaptarnos a la realidad. A lo largo del tiempo hemos ido evolucionando como sociedad y esta realidad nos ha hecho adaptarnos a la realidad que hoy vivimos. La tarea editorial no ha sido ajena a estos cambios, desde el leer en piedra hasta ahora el iPad. Desde el tradicional libro impreso, que por siglos fue el formato tradicional, hasta los audiolibros, pasando por el libro digital, sea en PDF o en IPA. Ya han pasado algunos años. Esto nos lleva a una realidad virtual. Esta realidad y esta situación actual también nos ha llevado a otro factor que es importante, que la realidad virtual nos ha ayudado de una u otra forma a tener, que es mayor conciencia ambiental. Luego de esto, y teniendo estos 2 temas mencionados antes, el 2020 llegó la pandemia. El COVID-19 nos llevó a tener una cuarentena estricta, trabajo desde casa, almacenes cerrados y el temor al contagio. Nuestro desafío como editores es seguir vigentes y presentes adaptándonos a una nueva realidad. Por lo que, de acuerdo a lo mencionado anteriormente, tanto la realidad virtual como la mayor conciencia sobre la protección del medio ambiente nos ayudaron de alguna manera a enfrentar esta nueva realidad post-COVID. Si esta pandemia se hubiera dado hace unas décadas, es posible que no hayamos sabido cómo enfrentarla. Esta pandemia y todas las situaciones que antes mencioné nos ha hecho fortalecer nuestras competencias y desarrollar algunas nuevas. Competencias que a nivel personal y profesional son básicamente liderazgo, gestión del tiempo, inteligencia emocional, toma de decisiones, adaptabilidad, trabajo en equipo, innovación y sobre todo el manejo de herramientas digitales. Ahora bien, les voy a comentar algo sobre la experiencia de la editorial en donde yo comparto ya bastantes años. Nuestra experiencia. Al igual que al principio, les hablaré un poquito sobre la evolución organizacional de mi editorial. En 1998 iniciamos labores bajo la Facultad de Comunicaciones. En el 2006
se encargó el fondo editorial a la Dirección de Gestión del Conocimiento, en donde solamente había la jefatura, la gerencia de la Dirección de Conocimiento, la coordinación de publicaciones y la coordinación de marketing y ventas. Perfecto. Ok, no hay. ¿Me escuchan? ¿Sí? Okay. Luego, en el 2010, esta Dirección de Gestión del Conocimiento creó la jefatura del editorial UPC con un equipo de 3 personas. En la actualidad, seguimos bajo la Dirección de Gestión del Conocimiento y bajo la Vicerrectoría de Académica y de Investigación, y actualmente la figura continúa, pero con 5 personas más en el equipo y con 2 personas intermitentes que nos apoyan generalmente en las ferias en las que participamos. En cuanto a la evolución editorial, hasta el 2011 nuestros libros eran impresos con tirajes muy altos, de 1000 ejemplares para arriba, 5000, etc. En el 2011 comenzamos con nuestro primer libro digital que lanzamos en el Perú y distribuido fuera del mismo. En el 2018 comenzamos nuestro trabajo con metadata. En el 2019 comenzamos con impresión bajo demanda y el primer audiolibro universitario en Perú. Actualmente contamos con 20 audiolibros. Y en el 2021 lanzamos nuestra tienda de libros digitales, un poco más forzado por el tema de la pandemia. Como les repito, nuestros almacenes han estado cerrados. Actualmente seguimos en el home office y tenemos que ver cómo hacemos que nuestra producción sea realmente productiva y eficiente. A continuación les voy a mencionar algunas cifras. Algunas cifras. Tenemos 24 años compartiendo conocimiento, 297 títulos, de los cuales 20 son audiolibros, 151 están disponibles en IBD, 201 en PDF y 170 en IPA. Hemos realizado 32 ventas de derechos de nuestros títulos, o sea, 32 títulos han sido vendidos, 7 hemos comprado, hemos hecho como unas 4 o 5 coediciones y tenemos 51 libros de acceso abierto, y las 2 últimas cifras son a septiembre del 2021. Nuestros libros están presentes en 807 bibliotecas universitarias en 43 países del mundo. Esto es por base del WordCat, ¿no? Del catálogo de bibliotecas más grande que hay. Otros datos importantes que hace un momentito compartía con Alexandra y con Camilo es que el 46% de la producción académica que realizamos en UPC es realizada por mujeres, mientras que según el catálogo de un libro solamente es el 27%, así que hay que trabajar un poquito más en ser más visibles, ¿no? 35% de nuestros libros son bibliografía en los cursos de TED de la universidad. Esas son algunas cifras. A continuación les comento cómo es que tenemos nosotros nuestros procesos. En el proceso de edición recibimos proyectos y manuscritos todo el año. Tenemos dos tipos de convocatoria. La genérica, que la usamos todo el año, fines de año, que recibimos tanto proyectos como manuscritos, y es una forma de ordenarnos para tener fechas establecidas y poder evaluarlos y dar respuestas en el momento. Y 2 convocatorias particulares que nacieron el año pasado y que hoy día ya se han vuelto realidad. Mujeres académicas, que dado al dato que les di, nos importaba tener un poco más de presencia en nuestro catálogo de mujeres que escriban, y que ya terminó, y que en los próximos 15 días debemos tener los resultados, y que Dios mediante el lunes del próximo año haremos la presentación de ese libro aquí. Es nuestro objetivo y nuestra motivación. Y autores noveles,
aquellos que por primera vez quieren publicar un libro académico. También la convocatoria se está abriendo recién ahorita y la idea es llegar a fin y también a presentar el libro. En realidad, estas convocatorias, los particulares, lo que queremos es motivar a ciertos sectores a publicar, a que no solamente vean de que tengamos libros. Ahora bien, nosotros recibimos publicaciones o proyectos o manuscritos no solamente de docentes o de la comunidad del presente. El que quiera recibir pasa por el mismo proceso de evaluación y publicamos. Con respecto a la publicación, algo que muchos ya de todos nosotros hacemos el formato impreso y el digital, el formato impreso en el tiraje tradicional, que últimamente por pandemia solamente han habido 1 o 2 títulos que lo hemos hecho en formato tradicional, y en IBD casi el 95% de nuestra producción desde que comenzó la pandemia ha sido en IBD. Tirajes no mayores a 350 ejemplares, y solamente aquellos que nuestras distribuidoras nos pedían, porque nuestros almacenes estaban cerrados, no teníamos cómo guardar este libro para después. Y en digital, tanto en PDF como IPA y los 20 audiolibros que ya les mencioné hace un momento. El tema de la difusión y promoción lo hacemos muy afianzados con el tema de la distribución, y lo dividimos en 2 partes: distribución académica y distribución comercial. El libro digital lo tenemos en el libro, en Expo, en Digitalia, en Digital Content, en Vital Source. Y el libro impreso, nuestra distribuidora principal es la Fundación del Libro Universitario Perú, que tiene varias sedes en varias universidades del país. Son plataformas académicas con las cuales tenemos alianza ya algunos años y que nos han ayudado a mantener vigente nuestro libro y presente en las cátedras universitarias. En la distribución comercial, para que el libro llegue al público en general, en el formato del libro digital lo tenemos en nuestra propia librería, que les mencioné hace un momento, en Libros Patagonia, en Perú eBooks y por supuesto en la colosal Uruguay, ¿no? Que va a todas las demás plataformas, a una gran cantidad de librerías comerciales. Y el libro impreso lo tenemos en Special Book Service, que es el que atiende a todas las librerías comerciales en Perú, nuestro distribuidor autorizado, y el Bibliomanager por el tema de impresión bajo demanda. Nuestras competencias se han ampliado y diversificado. Ahora, además de tener conocimiento sobre edición, diagramación, diseño, corrección de estilo, traducción, comercialización, también debemos saber de sistemas, comunicaciones, periodismo, manejo de redes sociales, mercadeo. Y además entender sobre metadatos, bibliotecología, inteligencia de mercado, etc. Hoy en día somos multifunciones, todos. No hay uno que me diga que no hace más de lo que exige su puesto. Entonces, ahora nos toca responder a la pregunta que congrega esta mesa. ¿Son posibles las competencias nuevas competencias para los profesionales del libro? La respuesta es sí, y esta mesa es una prueba de ello. Muchas gracias. Gracias, Lía. Ahora tenemos a Lea desde Zoom, ¿cierto? Sí, hola, buenos días. Gracias, Elea. Elea es doctora científica titular del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Te escuchamos, Elea. Muchas gracias. Bueno, saludos a todos. Siento mucho no poder estar este año allí con todos vosotros. Saludo a mis compañeras de mesa y agradezco a la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM y también a la Red del Texto por haberme invitado a participar. Bueno,
yo creo que la pregunta que se hace y que da marco a esta mesa redonda es una pregunta retórica, ¿no? ¿Son posibles nuevas competencias para los profesionales del libro? No es que sean posibles, ni siquiera deseables, sino que son absolutamente fundamentales, ¿no? Es necesario que esas nuevas competencias se adopten en el marco editorial, porque el sector editorial está, como casi todos, cambiando de manera constante y sufriendo o beneficiándose de las innovaciones que se van dando en el sector, ¿no? ¿Cuáles son las mayores innovaciones que se dan específicamente en el ámbito académico, que es en el que yo trabajo más, en el ámbito del libro académico? Desde luego la digitalización, y como parte de la digitalización, vamos a entenderlo así, el acceso abierto. No son los factores que más están transformando la edición académica. Entonces, entrar en los nuevos procesos de producción editorial, poner el foco en el contenido y no en el libro. Ahora hablaré un poco más de esto, conocer las posibilidades que brinda la adopción de nuevas tecnologías o de nuevos procedimientos, analizar nuevos modelos de negocio. Esto es algo importante y sobre lo que volveré. Analizar nuevas formas de comercialización, ver cómo inciden todos estos cambios en el reconocimiento de las editoriales, en el ámbito de la evaluación de los investigadores. Todos estos factores son críticos pues, para un sello editorial universitario, también para los comerciales, ¿no? Pero hoy nos centramos la atención en los sellos universitarios. Claro que disponer de todas estas competencias a veces resulta complicado, porque sabemos que a veces en las editoriales universitarias, en las editoriales académicas, los equipos son pequeños, no siempre todos los especializados que debieran, no siempre con acceso a la formación que se debería, y además al ritmo al que exige un sector editorial, un sector tan dinámico como es el editorial. Y por tanto, digamos que aquellos temas de los que voy a hablar ahora mismo, que son tres ejes en los que yo veo más cambios, más innovaciones, más necesidad de nuevos perfiles profesionales, pues no siempre podrán adoptarse plenamente en el seno de las editoriales, sino que muchas veces pues habrá que recurrir a la externalización o, mejor aún, recurrir a las asociaciones editoriales o a las políticas nacionales del libro que ayuden al sector editorial a adoptar estas competencias o a ser competitivos en lo que respecta a la digitalización y a la transición de la edición académica tradicional a la edición digital, ¿no? A una edición más moderna y centrada en los contenidos y no tanto en el producto final, que es el libro, que tiene todo el sentido, evidentemente, pero que, como ahora vamos a ver, puede ser tratado de otra manera, ¿no? A lo largo del año pasado, dentro del mi grupo de investigación, un grupo de investigación sobre el libro académico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y gracias al apoyo a la financiación de la Federación de los Editores de España y del Ministerio de Cultura y Deporte, pues dedicamos bastante tiempo a estudiar el impacto de la digitalización en la edición académica. ¿En qué planos, en qué ámbitos afecta la digitalización a la edición académica? Y allí analizamos muchísimos aspectos que abarcan pues, desde la propia producción editorial a la automatización de los procesos, la gestión de los contenidos, la gestión de los metadatos y producción de los mismos, la descubribilidad de los libros, es decir, cómo hacemos para distinguir y hacer recuperables los libros que se producen en el sector editorial en medio de un entorno digital que se caracteriza por la superabundancia de información, los canales de comercialización, la preservación digital, la propiedad intelectual en el contexto digital, las nuevas métricas, los identificadores digitales. Todos estos son aspectos a los que afecta la digitalización, que representan un reto para el editor y hacia los que el editor debe mirar para poder hacer
hacer llegar los libros, que al final se trata de hacer llegar los contenidos de los libros al mayor número de lectores posibles, ¿no? Como resultado de ese proyecto, publicamos este pequeño libro, es un libro de acceso abierto, que se llama Digitalización de Editoriales Académicas, que está publicado por la editorial Comares y, como digo, está en acceso abierto sobre todo porque pensamos en que un libro así es un texto más o menos breve, tenía que venir a ayudar a las editoriales y ofrecer, que esa es nuestra tarea también como investigadores, ese panorama de nuevas acciones en el sector editorial, nuevas acciones que son de alguna manera necesarias para poder competir con otros sellos, pero sobre todo para poder hacer llegar los contenidos, los libros, al mayor número de lectores posibles, como dijimos. Uno de los aspectos que tratamos en el libro y sobre el que quería hacer algún comentario tiene que ver precisamente con ese salto desde la producción o desde la atención centrada en la producción del libro como objeto final a la producción de contenidos. Aquí debemos llevar la mirada hacia las grandes editoriales comerciales porque ellas llevan años trabajando con un modelo que tiene que ver con el procesamiento de los contenidos. Una vez que el contenido, que el libro, el texto del autor llega a la editorial, desde el primer momento ese texto empieza a ser marcado por el lenguaje marcado, preferiblemente con XML o con las variantes específicas para libros, y el marcado de esos textos desde el inicio de la generación de contenido va a permitir no solamente la publicación del libro, que es lo que se ha venido haciendo tradicionalmente en las editoriales, sino también generar obras derivadas, por ejemplo, agregación de contenidos de distintos libros, generación de extractos de las obras para incluir en bases de datos bibliográficas que luego van a proyectar toda la producción editorial de un sello, generar automáticamente metadatos, es decir, un sinfín de usos que multiplican las posibilidades y trascienden las posibilidades de difusión y impacto de los libros que se están generando en las editoriales universitarias. Esto, como digo, lleva haciéndose muchos años en las grandes editoriales universitarias. Parte de la descubribilidad y de la visibilidad de sus contenidos tiene que ver con ese trabajo con los lenguajes de marcado sobre los contenidos. Y desde luego que es un proceso que implica una remodelación de los procesos de trabajo en las editoriales, implica formación e implica una inversión. Pero es algo a lo que no se puede renunciar si realmente se quiere dar una proyección muchísimo mayor en la difusión de los contenidos, ¿no? Esto es importante, las experiencias que hay, como digo, en grandes editoriales son absolutamente asombrosas y es un camino que se debería empezar a explorar, ¿no? Digamos que apoyar la transformación digital de las editoriales, y esto puede venir, como digo, desde distintos planos, desde el ámbito de las políticas públicas, desde el ámbito del asociacionismo, desde las propias editoriales que tienen recursos para ello, pues al final repercute también en el fortalecimiento de nuestras lenguas, del español, del portugués, de las lenguas que hablamos en la región, a la hora de difundir ciencia. Cuando hablamos de transformación digital, cuando hablamos de digitalización de contenidos científicos, estamos hablando también del fortalecimiento de nuestras lenguas en la ciencia, y es un aspecto que no podemos menospreciar, ¿no? Y muy ligado a la digitalización está desde luego el tema del acceso abierto, ¿no? En el marco europeo, yo sé que en el ámbito de América Latina se están desarrollando muchas políticas y muchos modelos que conciernen al acceso abierto, pero en el ámbito de la política europea y en el nuevo marco de financiación de la investigación que ha comenzado este año para un periodo de 4 años,
La directriz es clarísima, es un apoyo y un impulso absolutamente determinante al acceso abierto, no solamente en revistas científicas, sino también en libros. Y eso implica que cualquier investigador que reciba fondos públicos de la Unión Europea para investigar habrá de publicar de forma inmediata los resultados en acceso abierto, como digo, tanto para libros como para revistas. Esa exigencia, ese requerimiento de las políticas hace que las editoriales deban estar preparadas para afrontar ese momento, porque los autores van a necesitar de las editoriales para poder publicar en abierto. Y eso exige que las propias editoriales piensen en el modelo de acceso abierto. Yo sé que muchos de los que están allí, de los que están escuchando ahora mismo, sois editores y sabéis que publicar en acceso abierto no es solamente generar un texto que uno cuelga en la web y que otros consultan. Publicar en abierto implica no solamente una nueva forma de producción editorial para que ese contenido cumpla con unos estándares y sea descubrible, etc., sino sobre todo implica plantear un nuevo modelo de negocio, detectar lo que se deja de ingresar por la venta de libros y sabiendo que en el contexto universitario la obtención de beneficios no es el objetivo último de la producción de libros, pues es absolutamente necesario pensar en qué retornos va a tener para una editorial el publicar en abierto. Retornos que pueden ser simplemente simbólicos de capital intelectual que una editorial universitaria obtiene al publicar contenidos, al darlos a conocer, a difundirlos ampliamente y hacer reconocible el contenido que está generando una universidad. Ese puede ser un rédito posible. Pero además es que se puede pensar, como ya está sucediendo en muchos modelos en muchos países, empezando por el proyecto Coping del Reino Unido o por el modelo suizo o por algunos modelos como Knowledge Labs o como otros que se están gestionando en el contexto internacional, que han pensado en nuevos modelos de negocio para publicar libros de acceso abierto. Y, por ejemplo, muchos de ellos están basando en la cofinanciación, que implica que las distintas bibliotecas universitarias que participan en determinados consorcios ponen una parte de su presupuesto para promocionar y para apoyar la publicación de libros en abierto. Esto que se da en el contexto internacional, y hay experiencias sólidas, probadas, consolidadas desde hace años, no es ajeno a la edición o no debe ser ajeno a la edición universitaria de nuestros países. El acceso abierto es un horizonte al que mirar clarísimo, el acceso abierto en libros, y debemos referirnos a él, prestar atención, analizar las posibilidades para la región, analizar esos modelos de negocio y sobre todo hacerlo concordar con las políticas públicas. Si hay políticas públicas que nos están impulsando a publicar resultados de investigación en abierto en forma de libro, las estructuras editoriales han de estar preparadas y por tanto haber hecho el análisis previo correspondiente para poder publicar en abierto. Y luego finalmente un tema sobre el que quería pasar y que probablemente sea el más ajeno al sector editorial tiene que ver con que el hecho de hacer los textos de los autores legibles por las máquinas, el hecho de marcarlos, como decía anteriormente, implica que las máquinas pueden trabajar con esos textos en otros planos. Si nos referimos o vemos todas las líneas de trabajo que hay en el ámbito del procesamiento del lenguaje natural, vemos que están trabajando con millones de textos científicos, extrayendo terminologías, por ejemplo, que permiten no solamente asentar la terminología, sancionar la terminología en plano lingüístico de distintas disciplinas científicas, sino que permite multiplicar la recuperación y la visibilidad de la información
que está siendo extraída de esos copos, que está siendo extraída de esos textos, ¿no? Por lo tanto, digamos que una consecuencia más de ese trabajo profundo de digitalización en las editoriales, de ese tratamiento, de ese marcado, tiene que ver también con nuevas técnicas, como digo, de procesamiento del lenguaje natural, de tecnologías semánticas, de inteligencia artificial, que al analizar masivamente corpus de textos pueden dar lugar a nuevos productos, a nuevos servicios, a nuevas aplicaciones que van a redundar siempre en la visibilidad de la difusión, en el alcance de los contenidos científicos y de los contenidos académicos que al final están generando las universidades, ¿no? En este caso las editoriales universitarias. Y bueno, y sabemos, estamos analizando y conociendo además ahora bien con este proyecto que estamos desarrollando en colaboración con UNILAG, con la Universidad de Rosario, con muchas instituciones participantes, con Interlife. Estamos desarrollando la cartografía de la edición académica iberoamericana. Estamos viendo qué editoriales produce el libro académico en la región y estamos viendo en muchas ocasiones se trata de estructuras editoriales pequeñas o medianas que normalmente, es natural que sea así, tienen dificultades para estar al día de todo lo que sucede en el panorama de la edición internacional. El editor bastante tiene que sacar adelante su catálogo, su producción editorial anual y todo lo que conlleva como para estar al tanto de todas las innovaciones que se producen en el sector y poder reaccionar a tiempo para afrontar la transformación paulatina de las editoriales. Y por ello, pues yo creo que aquí es muy importante que las políticas públicas del libro estén pendientes del sector editorial, les puedan aportar apoyo a las editoriales para verse fortalecidas en esa transformación, en esa innovación digital dentro de las editoriales. Pero también creo que esto es muy importante y para nosotros pues ha sido una experiencia gratísima y os estoy muy agradecida a todos los editores que habéis colaborado, pues el contacto estrecho entre los grupos de investigación y las editoriales y las asociaciones editoriales es esencial para que nosotros como investigadores podamos transferir el conocimiento a las editoriales y para que vosotros podáis hacernos llegar pues las situaciones, las prácticas en las que estáis y ver puntos de encuentro y posibles puntos para hacer evolucionar el sector del libro académico. No me extiendo más, os agradezco muchísimo la atención y sigo escuchándoos con mucha atención. Un saludo. Tenemos a continuación a Alejandra Stevenson, directora editorial de Ediciones Universidad Alberto Hurtado de Chile. Muchas gracias. Agradecer antes que nada, idea que interesante la postura también de lo que has planteado. Muchas gracias, bastante luce. Y ojalá que los países latinoamericanos tengan las políticas públicas tan robustas como para hacer que nosotros podamos acceder a una edición más universal, más difundida. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos mis compañeros, a mis compañeras de mesa también, aunque una esté en la distancia. En primer lugar, y como corresponde, quisiera agradecer a la Dirección General de Publicación y Fomento Editorial de la Universidad Autónoma de México, a la maestra Socorro Venegas y en especial a Camilo Ayala, así como a la Red Texto por la invitación que me hicieran a formar parte de este coloquio internacional llamado Estampas Pospandémicas de la Edición. La invitación lo entiendo como a reflexionar sobre la situación actual y los futuros del mundo editorial, con la indiscutida irrupción de justamente de todos los problemas de transmediación, digitalización y etc. La pregunta del coloquio, ¿qué tanto futuro tiene un sello editorial universitario con la enorme complejidad cuando todo cambia? Agradezco la invitación a compartir reflexiones, porque los tiempos de hoy nos exigen estar atentos, a observar,
a discutir, a compartir sobre todo y ser valientes en explorar, porque los cambios muchas veces nos llevan a la delantera. Me interpela mucho conocer las prácticas lectoras de nuestros lectores, porque creo que la pregunta ahora no es a quiénes van dirigidos nuestros libros o cómo son nuestros lectores y qué necesitan, sino cómo están leyendo nuestros lectores, en qué soporte, cuáles son sus prácticas para acceder y apropiarse de los contenidos culturales, cómo esto afecta la edición propiamente tal y qué desafíos nos plantea a nosotros, editores, acostumbrados a publicar en soporte papel, para una lectura lineal, reflexiva y transformadora, y en un proceso de producción que tiene etapas sucesivas hasta que los libros llegan a los lectores, cuando llegan a las librerías o las bibliotecas. Pero bueno, el mundo lector es otro, el mundo del editor, perdón, es otro ahora. Y como tal, tenemos que redirigir nuestro quehacer, leer y experimentar nuevas formas de edición. Quiero plantear dos caminos de reflexión ahora. Uno de ellos referido a lo que antes mencionaba en relación a cómo se apropian los contenidos los lectores, cómo leen y qué soportes, y cómo esta debe ser una pregunta que la encaremos profesionalmente. El segundo es cómo este mundo digital nos demanda, como editores universitarios, a explorar nuevas formas de lograr comunicar y nuevas formas y de formar a nuestros editores de cara al futuro desconocido y en permanente cambio. Comencemos con el tema de los lectores. ¿Y quién mejor que el profesor Chartier también, que habla de esto, para darnos luces sobre este tema? Él dice: la revolución digital introduce una ruptura radical en cuanto a la relación entre las formas de inscripción y circulación de los textos y los procesos que contribuyen al sentido. Entonces me pregunto si para nosotros, editores, universitarios, esta revolución digital nos está desafiando hacia la forma, o sea, el soporte, o hacia el fondo, el trabajo con los textos y su edición, o ambos. Hago esta pregunta porque pienso que la pandemia nos ha obligado a todas las editoriales a digitalizar nuestros libros, convertirlos en libros digitales, en IPA, con posibilidades de que se impriman bajo demanda, en subir nuestros archivos a múltiples plataformas, todas con sus potencialidades para llegar a los lectores. Leer en línea, leer por capítulo, préstamos digitales, compras, etc. Y además hemos abierto tiendas para nuestros libros, para su compra en papel o en digital. En rigor, hemos hecho, la pandemia ha agilizado el hecho de poder tener todo nuestro catálogo digitalizado y en acceso, aunque todavía no abierto, pero en acceso al menos. Pero en rigor hemos entrado al mundo digital desde la forma, es decir, es el mismo libro que lo transformamos a otro soporte, pero con la misma lógica de ser un discurso lineal, un autor escribe como fruto de una investigación en general, ¿no? Es decir, a diferencia de lo que dice Chartier, en el mundo digital todas las entidades textuales son como bancos de datos que procuran fragmentos cuya lectura no supone la comprensión o la percepción de las obras en su identidad singular. Lo que nosotros hacemos es que en el fondo transformamos nuestro libro impreso con la lógica del libro impreso, lo que eso supone, lo que esa materialidad da, lo transformamos de la misma manera a un libro digital, digamos. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta afirmación de Chartier? ¿Cómo nos interpreta el hecho de que los lectores en la actualidad están seguramente cambiando, si es que ya no han cambiado completamente, sus hábitos lectores hacia una lectura más discontinua, fragmentada, segmentada,
que nunca es lo mismo como cuando leemos un texto en su totalidad. ¿Qué pasa con los textos que publicamos y que sí requieren una lectura diferente? Y aquí me detengo a lo que decía ella, que hay editoriales comerciales que sí están haciendo este trabajo desde hace un tiempo. Mi pregunta para ella es como, ¿son de novelas? ¿Son también de textos de ensayos académicos? Porque creo que hay tal vez un hilo que habría que seguir de por qué lo están logrando también, y para nosotros va a ser es un desafío. ¿Quién nos está diciendo perdón? Esto de la fragmentación ya lo supo el New York Times hace mucho tiempo atrás, se adelantó a su tiempo y generó cambios que no le fueron fáciles de implementar, sobre todo porque necesitó reeducar a sus periodistas. Aunque producían contenido de calidad, no tenía el efecto en sus lectores como los que hacían los contenidos que son más de tipo misceláneo que publicaban. El cambio que hizo fue a la producción de contenido en otros lenguajes, como los videos, por ejemplo, sin dejar obviamente de hacer el periódico propiamente tal. Entonces, ¿será necesario seguir este camino para la edición universitaria? ¿El segmentar los contenidos que producimos y transformarlos a otros lenguajes? Parece que esto lo hacemos ya en alguna medida, aunque poca, a través de las redes sociales. Pero tendríamos que avanzar más bien en esta línea y en la edición de un libro, para la edición de un libro universitario. ¿Seguirá siendo el texto el principal lenguaje para transmitir el conocimiento, el texto, el contenido, como le llamemos? La verdad es que a veces me incomoda un poco pensarlo, pero creo que sí es muy importante abrirse a esta posibilidad, aunque finalmente el camino nos lleve hacia otra cosa, pero hay que abrirse. Porque tenemos que pensar en el valor agregado que nuestras editoriales ofrecen al mundo del siglo XXI. Esto es un desafío, yo sé. Este es un desafío importante que creo que gracias a este coloquio me ayudó a profundizar en esta reflexión. ¿Cómo nos interpelan las formas que los lectores, que como lectores y los lectores leen hoy en día, cómo se nos interpreta en la edición de los textos que hacemos como editores universitarios? Ahora vamos a la segunda reflexión, y que se refiere a cómo el mundo digital nos demanda explorar nuevas formas de lograr comunicar mediante la edición digital y de formar futuros editores. Estamos en medio de un cambio cultural, bueno, que no acaba de esto, que para nosotros este cambio cultural se refiere a los contenidos, que finalmente es algo muy valorado, porque en general los contenidos que producimos son vanguardistas, están como en las fronteras del conocimiento muchas veces, y además porque son contenidos que piensan nuestra realidad, se pueden adelantar a reflexiones importantes para entender lo que está pasando en nuestra vida y en nuestro proceso, y nos proponen nuevas formas de mirar, de interpretar cada uno de los fenómenos. Además son confiables, porque tienen evaluaciones, son académicos, tienen una cantidad de procesos en que hace que tengan referatos, digamos, y que por lo tanto sean confiables. Esto es un plus que tenemos los editores universitarios, yo creo que es un plus muy importante justamente para el mundo de la edición digital, y que son contenidos que realmente son importantes y confiables. El hecho de trabajar con este tipo de contenido como editores deberíamos aprovechar o aprovechamos la tecnología, lo que nos ofrece la tecnología digital. Por ejemplo, deberíamos innovar sin miedo a los cambios. Tenemos la suerte de que en nuestra misión editorial, que es una paradoja, esto lo voy a decir, pero tenemos la suerte que en la misión editorial, de la editorial universitaria, la misión sea difundir el conocimiento, más que ser negocios rentables,
Sin embargo, las prácticas se nos pide que sea el negocio autosustentable de todas maneras. Pero bueno, eso es como al menos la declaración. Y tenemos, por lo tanto, por el hecho de que nuestra misión esté en la difusión del conocimiento, tenemos más chances de innovar. Yo encuentro que tenemos más posibilidades como de atrevernos a pensar más allá lo que significa la edición digital, en los desafíos que nos está planteando el cómo se lee hoy en día. Esta mañana, en la charla de Wolpe, dijo una cosa súper interesante, decía que el cerebro es una máquina, o el pensar, es una máquina para adelantarse al futuro. Y para ellos, y que los seres humanos, a diferencia de los animales, usamos la imaginación. Completamos la verdad con nuestra alucinación controlada, decía en resumen. Completamos la verdad con nuestro punto de vista. Y yo creo que me hizo como que fue súper interesante escucharlo porque somos editores que podemos innovar en la edición, dentro de todo, dentro de lo difícil, pero que podríamos innovar en cómo estamos haciendo llegar estos libros a nuestros lectores. Entonces, ¿qué nos ofrecen los formatos digitales y por tanto cuáles deberían ser los contenidos de cualquier diploma, magíster o curso sobre edición, que es como lo que esta mesa nos está llamando a pensar? Pienso que la edición digital nos abre oportunidades para avanzar o ir materializando este cambio cultural de los lectores. No solamente digitalizar nuestro catálogo, llegar a plataformas, transformarlos en audiolibros, que es una súper buena práctica porque nunca han sido rentables los audiolibros universitarios, pero importante, porque ahí como está respondiendo la inclusión, sino que siempre como con la pregunta hago yo sobre cómo se lee hoy en día, ¿no? Y bueno, y las herramientas, entonces me refiero a incorporar, no sé, si yo estoy pensando, como decía Wolpe en la mañana, decía adelantarse al futuro, bueno, no tan futuro en realidad, pero bueno, adelantarse con una alucinación controlada, completando la verdad. Yo creo que la edición propiamente tal de un libro, cuando se transforma en un libro digital, lo que más tenemos es como un link a una referencia del autor, por ejemplo, ¿no? Tal vez ahora tenemos que cuando digitalizamos nuestros libros al mundo digital, tal vez no tienen que ser EPUB común y corriente, tal vez tienen que ser libros que conversen con otros lenguajes también, que puedan ser libros para que distintos lectores con distintas prácticas lleguen a ellos. Por ejemplo, bueno, obviamente los libros como existe ahora, pero completar más intencionadamente en el trabajo de edición, link a bibliografía, link a bibliografía, link a, o sea, hipervínculos, digamos, que me parece que es súper importante. Pero también, tal vez, un libro digital tendría que tener más portadillas introductorias a los temas, como para poder hacer resúmenes y leerlos y poder, digamos, acceder al contenido de otra manera. Tal vez podemos vincularlo o complementarlo con pensamientos de otros autores que están hablando de esta temática o que piensan distinto esta temática, porque finalmente el libro digital, 100 o 1000 páginas, es posible, digamos. Tal vez tenemos que incorporar audios o los libros de música tendrían que tener tal vez, pero no en Spotify el audio, en Amazon el libro digital y en no sé dónde, sino que tal vez el propio libro digital tendría que avanzar hacia un trabajo de edición que responda a lo que no el académico que necesita un libro como más lineal, pero sí otros públicos que leen de manera más discontinua, y eso ya está desprobado. O sea, eso los medios de prensa ya lo saben, y bueno, ella nos contaba cómo tal vez editoriales más comerciales también lo han hecho. Entonces, ¿por qué no pensar que esto podemos explorar en el mundo universitario para llegar a nuestros estudiantes, a nuestros lectores, de una manera con múltiples lenguajes?
por ejemplo, ¿no? Yo creo que deberíamos adelantarnos a las plataformas, pero yo no sé si para ustedes, pero para mí por lo menos es una tortura, porque las plataformas realmente nos han hecho avanzar y nos exigen muchas competencias en cómo catalogamos los libros, en cómo los subimos, las plataformas, las portadas de tales píxeles, de tales tamaños. Entonces, tal vez uno podría, como editor universitario, adelantarse a las plataformas y exigir en plataformas multilenguaje, ¿no? En un propio libro, no sé. Bueno, me imagino que esto ya existe, pero yo nunca lo he visto así tan integrado, así que... Bueno, entonces, y perdona Camilo, toda esta vuelta que he dado hasta llegar al tema de la formación, que si queremos que el libro y su edición tengan un papel relevante en la sociedad digital, tenemos que actualizar los contenidos e incorporar a los profesionales de la edición digital, porque esto ya es una realidad y que no puede, digamos, esconderse. La pandemia nos ha mostrado que ya se nos viene una reorganización en el sector editorial, en el ecosistema editorial también. Y sobre todo que hay que también un cambio, yo creo, o debería existir, o deberíamos impulsarlo también, un cambio en cómo los autores y autoras nos entregan sus originales, ¿no? O sea, también yo creo que ahí es importante hacer una reflexión con los académicos, que nosotros llamamos autores, pero en realidad son académicos más que autores, y yo creo que ahí hay un tema que conversar con aquellos como para que se pueda incorporar también esta cosa como de un libro más performático, como un libro más multilenguaje, y con libros que tengan menos una lógica tan lineal, la tienen, o que sean libros que necesitan leer 800 páginas para finalmente apropiarte de él. Pero bueno, yo creo que ahí hay una tarea con los autores, y esto implica también, obviamente, una reorganización en la formación de lo que es el mundo de lo que es la edición. Es decir, cuando se estudia el tratamiento de los textos y su corrección, debería incluir en cómo se edita para comunicar nuevas formas de contar historias en el mundo digital. Más allá de los textos, como dice Javier Zelaya, mirar y analizar otras industrias culturales que nos inspiren de formar para comunicar, de hacer portadas distintas, de titular distintos, etc. Estudiar las nuevas formas de lectura en los lectores y discutir lo que eso implica en la edición. Incorporar estudios básicos de bibliotecología es súper importante. Nosotros ya al menos incluimos nuestro equipo a bibliotecólogos como personas que están trabajando así como un corrector, una persona de bibliotecología, que es súper importante, y saber cómo la catalogación, cómo catalogar, cómo crear estas palabras clave o keywords para buenas búsquedas y diferentes búsquedas con distintas lógicas en distintas partes también, ordenar archivos, clasificarlo, cómo hacer buenos resúmenes, buenas reseñas, crear redes de lectores especializados también para comunicar, no tirar en redes sociales como que uno tira un poquito al voleo los libros, pero tal vez crear, así como los académicos crean redes de investigación y cruzando fronteras, como no crear redes de especialistas en las temáticas de los libros que publicamos y para poder comunicar. Ya que publicamos para un público pequeño, por lo menos lleguemos a todos los que se interesan en ese tema pequeño. Les cuento que ante la pregunta planteada en esta mesa, me puse a revisar los programas de estudios en edición de habla hispana. Llegué hasta la página 8 de Google y me sorprendió la cantidad de diplomas, sobre todo diplomas y cursos y magíster que hay en relación al mundo digital, especializaciones en esta área. Realmente hay muchísimo. Y puedo constatar además que son súper clásicos los cursos. En general hay muy poca innovación en este campo, al menos, bueno, yo conozco a los chilenos, y puedo conocer los programas en línea, conozco a algunos argentinos que tengo más cercanía, pero igual son clásicos. Digamos, el ecosistema del libro, se conoce el ecosistema del libro, se conoce el proceso editorial, se conocen aspectos comerciales, de marketing, de comunicación.
Y cuando alguno de tus magísteres o cursos dice edición digital, más bien se hace referencia al diseño, ¿no? O más que a lo que es como editor, trabajar el contenido propiamente tal para un nuevo formato que llegue a lectores que leen de diferente manera. Hay mucho que avanzar y profundizar porque la pandemia nos cambió bastante el ecosistema, sobre todo para las librerías. La comunicación con los algoritmos, la Big Data, nos enfrenta a desafíos nuevos para llegar a los lectores. La difusión de los libros requiere de un marketing diferente, con nuevos desafíos para llegar a comunidades de académicos especialistas en la temática en la que publicamos. El proceso editorial digital es un campo nuevo que hay que incorporar en el estudio. Los derechos digitales, como decía ella también, los derechos digitales de los autores, cómo aprender cómo un lector logra acceder a los libros con distribución global y con precios competitivos. ¿Cómo sabemos por dónde están llegando nuestros lectores a nuestros libros? ¿Por la biblioteca? ¿Por Amazon? ¿Por plataformas más grandes? ¿Cómo aproximarse a eso? Aprender sobre modelos de negocio, también nuevos, con distribución más digital y a precios competitivos, pero justos para la sostenibilidad editorial, es decir, así como en literatura se han publicado textos de mujeres, sobre todo, con la intención de cambiar el canon, de un canon muy masculino a un canon muy femenino, o canon que incorpore lo femenino a las mujeres, sobre todo, como que a mí me gustaría pensar que nosotros podemos cambiar un canon de cómo se editan los libros en este siglo XXI, de cuáles son los procesos editoriales, de cómo hay una interrelación distinta entre los especialistas, los autores, el trabajo del texto, los autores, etc. Me encantaría como ser parte de este nuevo cambio. Todo esto se requiere un trabajo de formación y sobre todo un equipo interdisciplinar, con nuevos actores en el mundo editorial, un comunicador, un bibliotecario para manejar los archivos, subirlo a plataforma, un diseñador con conocimiento del mundo digital, no solo transformar un libro en un iPad, que también es súper relevante, pero también un diseñador que pueda transformar estos libros también en otros lenguajes como hacía antes, un editor abierto a trabajar con los autores y las autoras o los académicos o las académicas que trabajen los originales con requerimientos para el mundo digital. Tal vez pensaba, tal vez los autores o los académicos no solamente nos tienen que entregar un original que pasa por proceso de evaluación y de referatos, etcétera, sino que también nos tiene que entregar contenidos complementarios o que nos permitan como difundir más ese libro o acceder a otro público, por ejemplo, ¿no? Lo que sí creo que no puede cambiar es que la edición requiere un rigor profesional al trabajar con contenidos. Tenemos una riqueza, trabajamos con prolijidad, trabajamos con contenidos que son de punta y yo creo que ese rigor de cómo lo hacemos y cómo llegamos a nuestros lectores tiene que seguir siendo y tenemos que seguir teniendo la pasión por lo que hacemos también. Este punto de inflexión que nos coloca la edición digital es una oportunidad para que no solo los investigadores nos entreguen contenidos de punta, sino para que nosotros influyamos en los lectores en su proceso lector. Muchas gracias. Bueno, creo que todos estamos ansiosos de escucharte, Elea, con tu respuesta. Bueno, me ha encantado escucharte, Alejandra, y respondo brevemente a la pregunta concreta que hacías sobre si ese marcado de los contenidos y ese trabajo con notaciones semánticas desde el principio de la producción que se aplica en la edición académica. Y efectivamente es así. De hecho, cuando mencionaba antes que los sellos internacionales
algunos sellos internacionales que están trabajando desde hace tiempo con lenguajes marcados de inicio del proceso para la mayoría son editoriales como Oxford University Press, cuyos editores es un español que estuvo trabajando muchos años en el Reino Unido, en ese y en otros sellos internacionales, nos ha contado experiencias realmente asombrosas en cuanto al aprovechamiento y a los múltiples usos que puede tener un mismo contenido a lo largo de un periodo de tiempo, ¿no? Recuerdo un caso que tiene que ver con el libro jurídico, en el que se celebraba, no voy a recordar exactamente el texto, pero se celebraba el aniversario de un texto jurídico importante para la Unión Europea, no sé si era el texto fundacional de la Unión Europea. Y con motivo de ese aniversario, lo que hizo la editorial fue publicar un nuevo libro a partir de los fragmentos que iban reflejando la historia de la Unión Europea y de fragmentos que habían sido publicados en otras obras individuales que estaban diseminados y que gracias a ese marcado semántico y ese marcado con lenguajes, lo que pudieron hacer fue hacer una combinación que tuviera sentido, homogeneizar y generar un nuevo producto que era un texto académico en el ámbito de las ciencias jurídicas. Recuerdo otro caso también que se hizo con las ediciones críticas de obras de Shakespeare y bueno, realmente escucharle ha sido, durante estos años ha sido muy iluminador porque precisamente permite ver todos esos usos que podríamos darle a los contenidos que exigen, como decía antes, una conversión importante en el seno de las editoriales, pero que dan nueva vida a los libros y hacen posibles otras lecturas y llegar a otros lectores. Gracias. Podemos abrir el espacio para intervención del público, de alguna pregunta, comentario. Sí. Gracias. ¿Considerarían ustedes que se nos está olvidando a veces que hay un paso que estamos haciendo hacia luego? Digamos que no estamos tanto digitalizando, sino que el manuscrito ya nos llega digital y estamos en un proceso análogo a ese manuscrito digital en lugar de darle, digamos, tenerlo rodado como esa otra salida aparte de estos otros formatos que mencionaba bien. Vosotras primero como queráis. Bueno, en realidad yo insistiría en la misma idea que efectivamente es muy diferente hablar de digitalización como un proceso que reproduce la edición tradicional, pero que utiliza equipos informáticos, definámoslo así, a la digitalización hasta sus últimas consecuencias, que es que implica pues, lo que describía anteriormente, que un contenido llega a una editorial y desde ese momento ya es un contenido marcado, estructurado. Una de las cuestiones que se oye más a menudo a los editores digitales puros es que en la edición tradicional el contenido no está estructurado y hay mucho trabajo manual. Y la edición en el entorno digital y las exigencias de la edición actual es precisamente contar con un contenido muy estructurado y con muy poco trabajo manual. Y eso implica, como digo, tratar los contenidos, tratarlos y favorecer los ejemplos que he puesto, los múltiples usos y las múltiples obras derivadas a las que puedan dar lugar. Pero efectivamente el concepto de digitalización
ha de ser entendido. Si queremos ser exigentes y queremos afrontar el reto que nos ofrece el contexto actual, ha de ser entendido en todas sus dimensiones y hasta en sus últimas consecuencias. Quiero hacer una pregunta también en ese línea. ¿Qué pasa con mucha literatura que hay en relación como al tema del derecho de autor? Con la posibilidad como de estos textos que se suben digitalizados, se suben en open access o etcétera, y que en el fondo tú tienes capacidad de intervenir los textos y por lo tanto como intervenir también como la lógica, el planteamiento de la... ¿Cómo ustedes han trabajado en eso, en la investigación que están haciendo con Aurora? ¿Sí? Sí, yo ahí me siento un poco intrusa porque en realidad en el libro que mencionaba antes interviene una experta de Fernanda Barco, que es especialista en propiedad intelectual, y ella contestaría con muchísima mayor precisión a la pregunta, pero la cuestión es que efectivamente desde el momento en que se negocia el contrato de edición, todos estos usos están contemplados o están tratados ya con el autor. Una de las cuestiones, por ejemplo, que se dan ahora y que vosotros estaréis pasando por ellos es que hay fondos descatalogados o obras del fondo editorial que podrían ponerse en abierto y sería interesante poner en abierto en lugar de hacer nuevas ediciones impresas, etc. Pero tiene la complicación de que hay que volver al autor y volver a negociar el contrato de edición, y eso muchas veces hace complejo el proceso. En estos casos, y también comentándolo pues, con editores que hayan trabajado de esta manera desde hace tiempo, los contratos que se firman con los autores protegen al autor, porque protegen, pero están contemplando una variedad de fórmulas para el uso, para la reutilización de los contenidos que no están presentes en un contrato tradicional de edición. Sobre eso hay muchos juristas que ya están trabajando y está muy regulado. Una de las cuestiones que a mí me preocupa a veces hablando pues incluso con gestores de políticas de libros, de hablar de acceso abierto, es que enseguida sale el tema de los derechos de autor como un freno a la transición al acceso abierto. Y en realidad, cerrando los ojos, la práctica editorial internacional de edición académica se está haciendo muchísima edición en abierto con nuevos modelos de negocio, como decía anteriormente, y protegiendo los derechos de autor con todas las garantías. ¿Por qué hay fórmulas para ello? ¿Por qué hay especialistas que están estudiando esas fórmulas? Entonces, yo creo que en eso también tenemos que abrir mucho los ojos y ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y pensar que lo que ocurre a nuestro alrededor como un fenómeno global, en este caso la edición en abierto, no es algo que no vale en nosotros. Entonces tenemos que enfrentarlo. Sí, sin duda, pero creo que así como se pronosticó la muerte del expreso cuando yo entró en el mundo digital, yo creo que van a poder convivir ambos mundos, pienso yo, para adelante. Va a tener que ser como, efectivamente, como una decisión editorial de la sustentabilidad que tiene la editorial, porque hay editoriales que tienen la misión de tener todo el acceso abierto, etcétera, etcétera. Probablemente la producción sea menor, pero igual hay un ecosistema muy vinculado con el tema de la compra de los derechos de autor, de la venta, los derechos, traducciones, etcétera, que también ahí se va a tener que pensar el tema del open access, porque no sé cómo funciona eso. Cuando es open access, yo me imagino que tú puedes tomar el texto, como cuando ya vencen los derechos de propiedad, cuando se cumplen una cantidad de años de alguien y tú puedes publicarlo sin autorización. Me imagino que debe ser algo por el estilo, pero sí, hay un camino que aprender, yo al menos, y que hay que hacer, que a mí personalmente como que le tengo un poco de temor, porque lo conozco poco en realidad por eso, y creo que me cuesta sobre todo por eso, porque como me gusta mucho como conocer a mis lectores, como de dónde están, quiénes son, cómo leen, por qué buscan eso,
¿por qué me gusta eso? O sea, nosotros este año publicamos un libro y yo dije, voy a hacer 7 libros porque etnomusicología, o sea, era una cosa así y finalmente es increíble como hay una comunidad de etnomusicólogos interesados en un tema, entonces llegar a esos lectores también y en el Open Access, bueno, no lo sé, no podemos ser ignorantes un poquito en eso, nos falta completar, pero eso, creo que van a tener que convivir, al menos en Latinoamérica, un tiempo más. Sí, y bueno, sin duda es un contexto, un entorno muy complejo y no creo que, o sea, hay editoriales académicas como University College London, por ejemplo, que han apostado por una edición 100% en acceso abierto. Sus monografías tienen millones de descargas y son un éxito. En la mayor parte de los sellos editoriales académicos el modelo es mixto. Hay obras que se siguen editando de forma impresa y hay otras que por el tema, por la amplitud, o por la alta especialización para llegar a lectores que están dispersos en todo el mundo, se toma la decisión editorial de hacerlo en y probablemente esa sea una fórmula, ¿no? La del equilibrio entre lo abierto y lo cerrado, pero eso no significa que no se publique en abierto, que es lo que yo he visto en algunos discursos y lo que me preocupa, porque realmente eso nos hace perder ventajas, nos hace perder visibilidad a los científicos y a quienes trabajáis vosotros que producís textos de ciencia para difuminar mundialmente. Hola. Yo voy a hacer una pregunta básica, quizá bastante elemental, pero puede ser pertinente para el tema de la mesa. Creo que ya sabemos y queda más claro con lo que puntualiza Elea y con lo que han dicho en el panel, que es necesario que los editores nos preparemos pues, en estas competencias hacia la digitalización. Mi pregunta, que me la vengo haciendo desde hace años, es ¿dónde aprendo eso? ¿Cuáles son los lugares que necesito para marcar los XML de los libros? ¿Cómo le explico eso a mis autores? ¿En qué software se los pido a ellos para que entonces a mí ya me llegue listo y entonces pueda marcar un XML con el estándar de bits, por ejemplo, ¿no? En las revistas lo tenemos muy avanzado y ya sabemos que tenemos que usar el XML Jazz y que hay distintas metodologías y nos enseñan a usar la metodología de cielo con el software que ellos han desarrollado y tenemos Marcalí. Más o menos ya tenemos trazado el panorama, pero en los libros académicos, ¿dónde y quién nos lo enseña? ¿Dónde están los tutoriales, los manuales, los cursos? Por favor. Según el menos de investigación que yo hice en internet, no hay. En todo caso, ¿no? En serio. A ver, yo creo que también no puedes contestar esa pregunta. Hay un montón de seminarios que organiza la UNAM y que tienen la facilidad de entenderlo. Creo que podrías tú contestar esa pregunta, Ramiro, porque en la parte de contenido y capacitación tú eres el rey. Bueno, precisamente la UNAM tiene un programa de profesionalización que es un poco, digamos, atendemos sobre todo a la comunidad universitaria, está abierto al personal de Altexto, son cursos cortos, pero lo que hemos visto es que precisamente el trabajo más fuerte es el del Seminario Permanente de Editores, que está abocado sí a lo que es revistas, aunque tiene cuestiones de OMS y cuestiones de ese tipo. Estamos trabajando en un diplomado en edición universitaria que atienda estas cuestiones. Yo pienso que eso se lanzará en este año, en ese caso.
Pero es sobre todo el trabajo comunitario, o sea, el juntarnos para platicar es lo más importante, ¿no? Este año, lo dijiste con poca seguridad, por eso te pregunto. Que sea virtual. La vida Exacto. Yo solamente quería acotar un poquito sobre la pregunta anterior, discúlpenme, pero quería ver sobre la competencia del acceso abierto y cómo recibimos. En el caso, vuelvo a mi experiencia, en el caso de la editorial donde trabajo, nosotros tenemos libros de acceso abierto, no son muchos, estamos implementando el catálogo. Sin embargo, este acceso abierto que es en digital, también si las personas necesitan y lo quieren impreso, están en IBD. Entonces se imprime y con las alianzas que tenemos con distribuidores de IBD, pues están en 9 países. Entonces se puede hacer un mix, no necesariamente el acceso abierto no se puede vender. Se puede vender, el autor puede recibir algo de regalías sobre esto, dependiendo del tipo de contrato, como bien decía, que tengamos con cada autor. Pero sí puede haber un mix, puede hacer acceso abierto y solamente impresión, pero no un tiraje tradicional o un tiraje que esté en librería, porque no sería justo. Pero sí, el lector que quiera el libro en impreso lo va a poder, va a poder acceder a él. Veamos. Al fondo creo que había otra pregunta. No. Santiago. Yo solo quería contar lo que tú habías dicho, es que funcionan bien estos formatos mixtos. A veces cuando uno pone en acceso abierto un libro, tiende a pensar que es una amenaza contra el EPUB o contra el impreso. Y no es así. He visto en la experiencia que tengo, hay libros que están en acceso abierto en PDF, pero la gente los compra en ebook o los pide en el formato impreso. Lo que suele tener de problema el formato abierto, si tiene uno digitalizado todo su catálogo en Open Access o acceso abierto, es el mismo problema que tenemos con las bodegas, es decir, de almacenamiento. Y que el formato de acceso abierto implica cada vez tener mayor capacidad en el disco duro o pagar cada vez nubes más grandes, ¿no? Que es el problema que tenemos también en el formato tradicional, es decir, cada vez tenemos una bodega más y más grande y libros que hace falta comercializar, salir y difundir, ¿no? Y en un caso se hace a través de los metadatos y en otro caso a través de librerías, ferias, etc. Es decir, los formatos tradicionales y los formatos de digital comparten un montón de características que ahora estamos, digamos, dilucidando, ¿no? Por eso tampoco es que tengamos ya maestrías o diplomados especializados en esto, porque estamos viviendo la experiencia. Aprendemos en el Aprendemos en el ejercicio, sí, eso lo hago. Elena, ¿querías responder algo? Bueno, simplemente añadir a la cuestión de la formación, creo que las iniciativas como esta que menciona Camilo de Landa son más que bienvenidas, y como apuntaba Lidia, que es un formato virtual para llegar a todos los sectores de la región, eso es importantísimo. Y bueno, por lo que me toca a mí de cerca en el contexto, y sí que hay empresas que están trabajando en esa formación, incluso que realizan el servicio con las propias editoriales, pero son servicios caros. Y luego algunos de los másteres universitarios que se están impartiendo, másteres de edición que se imparten en España, algunos contemplan estos aprendizajes, forman este conocimiento sobre el mercado, tecnologías semáticas y demás, pero sin duda yo creo que la opción desde organismos regionales que sean capaces de llegar a un amplio número de editores americanos y iberoamericanos sería la mejor opción para
de alguna manera democratizar esta formación en una tecnología que ahora mismo pues, se convierte en esencial para hacer llegar contenidos a todo el mundo. ¿Estamos listas? Cerramos así esta mesa y esta participación. Gracias a ELEA desde España y a ustedes por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias.